A ver, Ahí, habla un poco hola. mejor. Yo no sé por qué Un yo no poco sé si es mejor. que lo pongo al revés o qué es, A ver. pero no, para mantenerlo en esta posición todo el tiempo aquí Ahí. se me cansa. Hola a todos, nosotras somos Lorena Bendaño y Jimena Roncancio y les damos la bienvenida a nuestro podcast Sin Tanto Cuento, un espacio a través del cual pretendemos discutir y analizar temas de forma fresca y relajada, basándonos en información científica, académica e incluso en experiencias del día a día que nos ayudarán a entender mejor los asuntos que vamos a tratar. Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de este podcast. Hoy vamos a tratar un tema súper interesante y súper importante para todos. La idea del episodio de hoy surge del último que hicimos, en el cual al final hablamos de algunas situaciones emocionales que se presentan en el posgrado por diferentes circunstancias, por dificultades en las relaciones personales, por temas de competencia en el posgrado, por ansiedad, por estrés, por presiones, entre otras. Pero hoy vamos a hablar de la salud mental en general, porque creemos que hay muchos mitos alrededor de esto y sobre todo también porque creemos que hay muchas restricciones que nos imponemos nosotros mismos en el momento de pedir o buscar ayuda. Por eso decidimos invitar a una persona experta en esta área. Ella es Tatiana Guimaraes Pereira, es psicóloga, es doctora en salud pública de la Universidad de São Paulo, es especialista en psicología hospitalaria y es docente también. Ella nos va a hablar un poco de estos temas y también nos va a dar, digamos que algunos tips o algunas recomendaciones para poder enfrentar estos momentos y sobre cómo podemos ayudar o apoyar a otras personas cuando se encuentren en estas situaciones. Hola, Sí, Jimé. señor. Hola, Lore. Tiempo sin Sí, hablar. tan raro, sí, nosotras que no hablamos nunca. Pero sí, como tú decías, Tati, que es la persona que nos va a acompañar hoy, no es solamente una super psicóloga, que se la encuentran por ahí en el Instagram, sino que, bueno, ella hizo su maestría y doctorado en la Facultad de Salud Pública de la Universidad de São Paulo. Obviamente, entonces, de ahí fue que yo la conocí. Yo creo que nos conocimos en la inducción, en la semana de inducción en la facultad, entramos ambas a hacer maestría y, y no sé, fue como una conexión inmediata, comenzamos a hablar. Con el tiempo nos fuimos distanciando porque pues como ya hablamos hay un montón, surgen un montón de cosas y de amigos y de experiencias. Entonces Tati siempre fue una persona muy especial porque me ayudó en ese momento en el que yo comencé en la facultad y nos sentábamos a hablar y hablábamos de todas estas dificultades del idioma y entonces para mí es un placer y es un honor que nos acompañes hoy, Tati. Oh, muchas gracias. En primer lugar, agradezco la invitación. Es un placer cambiar experiencias con vosotras. Muchas gracias. Gracias a ti por aceptar la invitación y por acompañarnos en este espacio. Ujú. Gracias, gracias. Voy a practicar mi español, como he dicho. Vamos a ver. Claro Eso, que sí. igual. Igual sí, sí, bueno, de pronto Tati tiene alguna dificultad y nos habla en portugués, pues nosotras trataremos también de hacer una traducción o nos van a escuchar tal vez hablar un poquito más lento el español. Si no nos entusiasmamos, ustedes ya nos conocen que comenzamos a hablar y, y comenzamos a hablar.
Pero entonces nada, si hay alguna interrupción, si tú quieres hacer alguna aclaración o que te aclaremos alguna cosa, sin problema lo hacemos y yo sé que los oyentes también van a entender. Vale. Sí. Listo. Bueno, entonces, yo no sé, Jimé, si tú nos presentas a Tatiana, si nos cuentas como ya de su trayectoria profesional, de su formación profesional, o te presentas tú misma, no sé cómo prefieren que lo hagamos. ¿Tú quieres hablar de lo que has hecho tú en tu doctorado, en tu maestría, Tati? Puedo hablar un poquito. Mi maestría fue con los profesionales que están con el cuidado de madres con bebês e embarazadas em la prisión. Entonces son presas y que también hay la maternidad, porque casi todas las mujeres que están presas están en edad reproductiva. Entonces, cosas que no pensamos muchas veces, ¿verdad? Ujú. Entonces, hay uma mistura de emociones involucradas neste processo de punir, cuidar, punir, estar cerca de estas personas que cometieron algum crime, alguma Sí. coisa, também são madres, acorredoras, calorosas, não sei. Então, há paradoxo, uma coisa Sí. muito rara para los profesionales, para traer más cuidado para estas mujeres. Entonces, esta fue mi maestría, los aspectos más emocionales de esta relación. Y después, en mi doctorado, la investigación fue con los bebés, los cuidadores, padres, madres, profesionales de bebés con síndrome congénita del Zika, una epidemia también, pero uma epidemia mais localizada, com um local de maior vulnerabilidade. Pessoas mais pobres, com menos acessos à saúde, educação, enfim. Então, investigado como os aspectos emocionais e o cuidado como serviços, como um todo, estão involucrados neste contexto de tamanha vulnerabilidade também. Uma doença desconhecida, com pessoas com pobres oportunidades também de acesso à saúde, educação, a seus direitos. Mulheres que abriram mão, não sei, Renunciar. renunciaram sus labores, su labor, sus papeles sociales de pareja, de profesionales, familiares, para estar en el centro de cuidado. Estas representaciones que nosotras cargamos todavía Ujú. neste contexto. Nosotros, sí. Entonces, Nosotros esta como es mujeres. solamente... Uhum. Sim, mulheres, padres, pero com casi 200 bebês, familiares, profissionais, e de estos he quedado cerca de aproximadamente 3 meses em nordeste do Brasil, com observação participante, entrevistas, grupos focales, uma investigação qualitativa. Ujú. E casi 200 bebês, creio que conheci com mais cercana, me quedé mais cercana, talvez, de 7 padres, hombres, e os demás, el cuidador principal, mulher. Ajá, sí. Esta é solamente uma parte da minha discussão, Ujú. de minha análise, né? Pero foi uma coisa que me acordei agora, né? Das mulheres. Ujú. Sí. Eso es bien interesante porque
pues veníamos hablando del posgrado, ¿no? Digamos, de todas esas cosas que podrían, las buenas experiencias, las malas experiencias, y eso es muy importante, que era una cosa que yo le decía a Lore, por la que a mí me gustaba mucho la idea de invitar a Tati, y es porque ella no ha sido solamente psicóloga, es decir, no solamente sabe cómo tratar estos temas, sino que también ha sido parte del posgrado, ¿no? También fue una posgraduanda, ahora es profesora, entonces está como en todas esas aristas de la conversación que son bien interesantes. Y eso que estás diciendo ahora es bien interesante, no solamente por, digamos, la circunstancia que estamos viviendo, ¿no? La pandemia, y como todos nos hemos convertido de alguna manera en cuidadores, ¿no? Sino que hace parte, digamos, las personas que están haciendo ahora posgrado, o quienes están trabajando, también hay unos temas de salud mental y de depresiones y ahora mismo yo estaba escuchando, por ejemplo, un vecino que tuvo, se asustó mucho porque tuvo como unos pensamientos suicidas, o sea, como que me estaba contando, despertó y tuvo esa sensación de que no sabía si valía la pena seguir con vida, Uhum. pero me lo contó de una manera que, como buscando ayuda, ¿no? Como diciendo, me pasó esto, no sé qué fue lo que me pasó, no entiendo por qué me está pasando esto. Y entonces me pareció súper importante traerlo ahora aquí porque estas cosas pueden aparecer en cualquier momento. O sea, en cualquier momento uno puede caer en esta clase de pensamientos, o estas ideas vienen a la mente, y entonces es muy, muy importante hablar del tema. Sim, sim, verdade. E a pandemia ha traído coisas que já existia, já tuviera em nossas nuestra sociedade como um todo, como el todo. Então, creio que a pandemia foi uma coisa aguda para fenômenos crônicos. E o suicídio é um acto complejo de valentia e retraimiento ao mesmo tempo. Então, é fundamental para reconhecer o sofrimento da pessoa, a cada pessoa. E há variados grados para se pensar a ideação suicida. Então, algumas vezes em nossas vidas vamos pensar em retrairmos. Não quero, não queria mais viver, pero pensar de forma recorrente, pensar a todo momento que é a solução única de nossas vidas, ou arquitetar, planear formas de praticar. Então, há grados para fazer uma avaliação, avaliação específica, avaliação para conhecer uma conduta mais efetiva. Então, profissional especializado pode fazer uma avaliação. Sí, Ujú. sí, É um ato de muito sofrimento, né, Jimena? Sí, yo pienso que a mí realmente la primera persona con la que yo me encuentro que tiene, digamos, esa tan cercano, ¿no? Porque en el posgrado, yo no sé si tú te acuerdas, Tati, en la facultad, de hecho, hubo alguna vez una niña, bueno, nos encerraron en las salas porque había alguien intentando tirarse de una ventana. Dios. Fue una cosa bien, para mí fue bien marcante porque nos dijeron, no se puede salir de las salas porque va a entrar la policía, porque yo dije, pero ¿qué es lo que está pasando? O sea, yo lo primero que pensé fue, nos robaron, entraron, qué sé yo, pero no, nos dijeron, no, era una niña que estaba intentando lanzarse de una de las ventanas. Y en ese momento uno también dice a qué nivel uno a veces deja llegar la presión, la angustia, la ansiedad, que no, digamos que como que esa es la única salida que encuentra, o sea, como que la salida más fácil es acabar con todo y ya poder olvidarse de tantas cosas, como que es la única salida.
la salida más fácil o la más difícil, porque yo pienso que para que una persona llegue a ese punto realmente, o sea, atentar contra la propia vida tiene que ser una cosa muy complicada. O sea, tiene uno que estar demasiado lleno de presión, demasiado lleno de malos pensamientos, de cosas muy graves para atentar contra la vida, porque si tú lo piensas, uno todo el tiempo está como preservando su bienestar, su vida. ¿Sí? Tú ves un carro y tú te corres, tú te asomas a un lugar donde te puedes caer y entonces ese instinto pues está ahí. Entonces, como para que tú llegues a lograr lanzarte, por ejemplo, de una ventana o a querer hacerlo, yo pienso que esa decisión es muy drástica, es una cosa muy difícil. Sí, sí, muy límite. Es importante reconocer qué es lo que realmente quiere matar, porque muchas veces es querer matar su sufrimiento, no su vida. Sí. Pero cuando estás en un sufrimiento tan demasiado, yo se reconoce como un sufrimiento todo. No, no se reconoce con características, con formas de se colocar, de ser, de jeitos. Entonces, se queda tomada totalmente. Entonces, de las compreensões que hacemos como psicólogas é qué es lo que realmente quiere matar, qué es su sufrimiento y también, como Lorena ha dicho, hay una forma que depende de su historia de protección consigo misma. Há pessoas que têm más fatores de protección, entonces de afrontamiento ante las situaciones de la vida, una fuerza interna, externa, redes de protección, entonces hay una somatorio, Sí, una sumatoria. de variadas, una somatoria de variadas cosas que vamos compreender, intentar traer para esta persona como que antes, em sua história, ha hecho ante una situación de sufrimiento. ¿Qué recursos tiene? Emocionales, sociales. Entonces, es importante también reconocer a las áreas sociales, servicios, então apoio, recursos internos, apoio, servicios, comunidade, como el RIME, su vecino, una persona de confianza, Sí. para compartir su sufrimiento, né, y disminuir ese todo. Una cosa que a mí me asustó mucho en esa experiencia fue no saber cómo ayudar. Pues obviamente que lo primero que yo pensé fue, no, necesita ayuda psicológica, pero ¿dónde la busco? Eso es una cosa que incluso, bueno, yo pertenezco a la Asociación Colombiana de Salud Pública y lo primero que hice fue buscar en el chat que alguien me dijera, por favor, dónde consigo ayuda psicológica para una persona que tiene pensamientos suicidas, porque no tenía ni idea en el sistema de salud cómo se manejan esas cosas en el sistema de salud colombiano. Entonces, eso, bueno, eso es una cosa importante que, digamos, una información que podemos dejarle también en las notas a nuestros oyentes que son de Colombia, pues para quienes nos escuchan en otro lugar, hay que buscar esas ayudas externas, como nos está diciendo Tati, porque muchas veces de verdad uno no sabe de qué manera reaccionar uno como persona, porque que le diga a una persona, yo tuve estos pensamientos y no sé qué hacer, y también decirle, bueno, necesita ayuda, pero ¿dónde la encuentra? ¿No? ¿Cómo puedo ayudarle yo a esa persona a que encuentre esa ayuda que necesita? Y en ese entretiempo también ayudarle, ¿no? Porque pues obviamente que, bueno, y yo he aprendido también en esta pandemia por varias cosas que me han sucedido a mí durante este tiempo. Mi papá estuvo muy enfermo, mi mamá también estuvo enferma, nosotros fuimos positivos para COVID y hay un montón de cosas que se le vienen a uno a la mente.
y eso le hace aprender a uno que primero uno tiene que reaccionar con calma ante las dificultades, o por lo menos para mí fue de esa forma, y segundo, hay una carga psicológica muy fuerte con esas cosas. Yo, por ejemplo, fui obviamente cuidador de mis papás y, y digamos en el momento en el que a mí me dijeron ustedes son positivos, yo me acuerdo que me dio mucha pena con el doctor porque me puse a llorar en el teléfono mientras él me decía, me puse a llorar y él me dijo, tranquila, tranquila porque no es fácil, mi papá había estado ya enfermo y luego nos dio COVID. Entonces él me dijo, yo sé que la carga emocional es muy fuerte. Obviamente que yo no llegué al extremo de pensar, ya no quiero más, no sé qué hacer, porque pues yo tengo una familia, mis hermanos, mis tíos, digamos que fueron un apoyo emocional muy grande, pero sí, cuando uno no lo tiene, entonces es una cosa difícil de manejar esas presiones. Que en el posgrado además, por ejemplo, es súper grave, ¿no? O sea, yo estaba leyendo, ah, eh, hubo hace poco un estudio que hizo una revista científica con una universidad londinense, entonces entrevistan a más de 6.000 estudiantes de posgrado y empiezan a identificar una serie de cosas, o sea, la gente, lo que hablábamos en el episodio anterior, por ejemplo, el tema de ser competitivo, como hay personas que pasan por encima de los otros y los afectan emocionalmente de una forma súper cruel, o el simple sentimiento de pensarse incompetente, de sentirse incompetente, llegar a serlo. Eh, de la producción científica, de la producción académica, bueno, todo lo que nosotras ya habíamos hablado, y la gente dice que una de las cosas más graves, esas personas que entrevistan, dice que una de las cosas más difíciles es que no hay suficiente ayuda en las mismas universidades. Entonces, claro, por ejemplo, a mí me pasó eso pues de cerca con una amiga. Yo tuve ayuda en el momento en el que tuve como ese momento rarísimo de lo que me pasó, que fue lo que les conté antes, pero una amiga tuvo un ataque de pánico y ella fue a buscar ayuda y le dijeron, no tenemos cómo atenderte. Entonces, es muy grave porque si una persona tiene la intención de buscar ayuda, pero no la encuentra, eso puede terminar en cosas supremamente lamentables. Sí. Sí, sí. Por eso que es importante toda a sociedade se involucrar se responsabilizar com este manejo em saúde mental. Claro, não é um profissional especializado, pero a maioria de las vezes que ocorre que houve um sofrimento, como né, ha dicho, é importante sabemos, enquanto pessoas, enquanto amigas, enquanto parejas, como manejar. Há algumas, podemos ajudar a las personas sin ser profissionais de saúde mental. Tiene uma herramienta chamada atenção psicológica primeira, primeiros cuidados psicológicos da Organização Mundial de Saúde, e ela señala 3 princípios: observar, escuchar e acercar-se de uma pessoa em sofrimento. Então, observar seria perceber se a pessoa está em sua rotina, se cuida, come, bebe, observar. Escuchar seria estar aberta, disponível, sem juzgar, Sin juzgar. né? Juzgar, sem juzgar, sem falar sobre sua própria história ou sobre o que tu quisiera ser em um momento. Não, e naquele momento é a história da pessoa que é importante, que formas que há de afrontamento ante as situações, encorajar, Sí, darle... incentivar. Incentivar, sí. Sí, sí puede ser incentivar, pero creo que hay otra parte para empoderar, ¿sí? Como, sí. Sí, pode ser em Brasil.
Sí, Es una palabra bien usada, empoderar, sí. para que la persona tenga su comprensión acerca daquilo, pero sus propias fuerzas para que se logra uma forma de tentar salir de este sofrimento e escuchar de uma forma com calma, com acorredora, como gostaria de ser escuchada, como gostaria de ser escuchada em estas Esa situações. es una cosa que yo a veces pienso. A mí me gusta escuchar a la gente, ¿sí? Y creo que muchas personas me buscan para hablar porque me gusta escucharlas y de pronto de alguna manera lo identifican, pero muchas veces uno no sabe qué decir, ¿sí? ¿Cómo podría, desde tu experiencia y desde lo que tú puedes aconsejarnos aquí, cómo podría uno actuar en una situación de estas? Por ejemplo, un caso como el que se presenta con Jime, que alguien te diga, que alguien llegue hoy y me diga, me está pasando esto, me levanté muy mal hoy y estoy sin trabajo, estoy en mi casa muy mal, no tengo independencia, no sé, mil cosas que pueden estarle pasando a muchas personas por todo este tema de la pandemia. ¿Cómo reacciona uno? O sea, cómo Uhum. ayudarle en el momento, cómo ofrecer esos primeros auxilios de los que tú nos hablas. ¿Qué podemos hacer Sim. específicamente? Sí, es una situación que primeramente tiene que percibir su propia condición emocional para estar en este espacio de escucha. Entonces es el primer paso, ante el primero, cero paso tal vez. ¿Cómo estoy? Porque es un acto de cuidado también reconocer, hoy no quiero, como puedo ser uma boa escuchadora, pero hoje não. Então, é uma forma antes de estar aberta. Pero se há uma abertura em aquele momento, é importante deixar que a pessoa seja a protagonista. Temos uma forma comum de pensar que temos que ter palavras para as coisas e soportar o silêncio é um acto muito sofisticado, é muito difícil, de verdade, como psicóloga, como irmã, como qualquer coisa, qualquer papel que tenha. Então, reconhecer o silêncio e, neste momento, estar aberta para ajudar a reconhecer as forças desta pessoa. Todos nós temos um lado saudável, uma coisa que podemos nos apoiar, aunque hubo uma crise muito grande, desemprego, desempleado, divórcio, sim, há tragédia de não sei se é tragédia, se que se diz. Sí. Há tragédia de todos os tamanhos, né? Estou como voluntária em uma escuta para pessoas de Manaus. É assim, 8 pessoas que morreram, professor, padres, então assim, me quedar aberta para adentrar a história de outra pessoa e dizer para ela, entendo, imagino que difícil, que pesado todo isso, o que estás me contando e devolver este cenário. Estás me dizendo que estás sem salida, estás muito triste, estás com rabia, qualquer sentimento, então legitimar, reforçar estes sentimentos que esta pessoa que traz para ti. Não há uma coisa de se criar grandes intervenções, não, nem psicóloga, e nesse momento de crise, há. Então, a escuta é a principal ferramenta para nós, profissionais especiais,
especializados y vosotros también, en cuanto amiga, en cuanto pareja, Ujú. Sí, que un exacto. poquito es eso. Sí, sí. No, es importante decirlo, digamos, de esa forma, porque sí, hay muchos momentos en los que uno piensa que necesita hacer grandes cosas, ¿no? Y tal vez es eso, ¿no? Es escucharnos Sí. y saber, digamos, si estamos dispuestos a escuchar, o sea, si en ese momento para nosotros también está bien escuchar y escuchar a la persona, porque eso que tú dices es muy cierto y es una cosa, digamos que en el posgrado, lo que yo veía muchas veces es ese ambiente de competencia muchas veces hace que uno no tenga amistades profundas y que en un momento dado, por ejemplo, la experiencia que tuvimos Lorena y yo de estar en otro lugar, de salir de nuestro Uhum. país, de todo lo que conocemos para llegar a un país diferente y no tener todas esas herramientas y todas esas personas o una red de confianza, pues es un momento difícil. Y muchas veces en el posgrado ocurre eso, entonces también que a mí me pasó, por ejemplo, que en la maestría yo me sentía muy sola. Digamos que nunca me sentí sola al punto de sentirme muy triste por estar sola, porque yo tenía un objetivo, digamos que yo siempre he sido muy pragmática en ese sentido, pero sí sentía la falta de amigos cercanos. El doctorado fue diferente porque el doctorado uno tiene más tiempo, las presiones son, digamos que manejables en el sentido de que uno ya pasó por la presión Uhum. de la maestría, el doctorado lo asume de una manera diferente, pero sí era difícil, sobre todo porque en ese comienzo también esa autoexigencia, ese querer ser igual de bueno que mi compañero, como yo percibo a mi compañero de esa manera, yo también quiero ser y entonces me exijo. Y hablábamos con Lorena el episodio pasado. Muchas veces entonces, si yo voy a salir el fin de semana, me siento culpable porque yo debería estar estudiando y no debería estar acá en la playa o en Sao Paulo, no debería estar en la Avenida Paulista haciendo estas cosas, sino que debería estar en mi casa leyendo artículos e informándome. Entonces, a veces, digamos, tener esa red, armar esa red de amigos y de confianza en el posgrado es importante, es muy importante porque tampoco es tan fácil, ¿no? Salirse de ese ciclo mental de estar constantemente sintiéndome que no soy capaz primero y que nunca voy a ser lo suficientemente bueno como para ser par con mis compañeros, porque mis compañeros han estado, qué sé yo, tienen 10 años más de experiencia que yo profesional, entonces han Sí. publicado. En Brasil también hay otra, digamos, otra escala, otro nivel de Uhum. experiencia en la ciencia que no tenemos aquí en Colombia y yo recuerdo claramente que esa era una de las cosas que yo decía, wow, o sea, ellos esperan de mí que yo tenga este nivel y yo no sé si yo lo tengo, pero entonces la cosa es que yo ya estaba en la USP, ¿sí? Yo ya era alumna de la USP y eso, y decía, digamos que ahora yo lo veo, eso ya me ponía dentro, digamos, del nivel en el que estábamos Sí. todos. Pero yo estaba en ese momento pensando, no, yo tengo que esforzarme más porque yo no vengo de la educación brasilera. Yo creo que es una cosa que nos debe pasar a todos los que llegamos así. No sé, es lo mismo que le debe pasar a una persona que llega a una universidad del nivel de, no sé, Oxford o algo así. O sea, que llega a donde Uhum. uno ve que todos son los monstruos académicos, ¿sí? Tiene que ser algo así. Y eso es muy difícil, eso es muy difícil. Uno realmente siente culpa, siente mucha presión, siente frustración, siente impotencia, porque uno además no reconoce, empezando por lo que decía Jime, uno no reconoce que uno ya llegó ahí, ¿sí? Uno no se siente capaz, pero además no reconoce sus propios logros. Eso es algo complejo. Uhum. Sí, Por sí. eso que
se queda en estos sufrimientos, sufrimiento es muy difícil lograrse con una producción. Entonces es un ciclo de vicios, Ujú. né? Yo, Círculo vicioso. ciclo vicioso con eso, porque hay expectativas de conocimiento. Oh, aluna USP, oh, entonces, nosotras nos ponemos en esta expectativa, en esta representación de gran conocimiento, y como pertenezco al grupo, para ser parte de él, debo corresponder Ujú. en este rol. Entonces, y a cada día que se pasa, me reconozco con un sufrimiento, una tristeza. Entonces, hay una lacuna, un Sí, una espacio laguna. grande, Laguna. laguna entre sufrimiento y si no tenemos un afrontamiento saludable, como red de apoyo, como conocer a Avenida Paulista, es necesario para el cuidado. Una das orientaciones en salud mental siempre son, los fatores de protección son, cuídate, cuídate. Físicamente, emocionalmente, hay una importância de se lograr afastando-se de um investimento muito grande, seja maternidade, seja academia, seja uma investigação, seja um labor. Necessitamos de apartar um pouquito para cargar as energias, sentimentos, Sí. hasta mesmo para compreender o que desceu, o que exatamente traz um sofrimento para mim, porque todos os papéis sociais traem sofrimento. Ser humano tem sofrimento. E o que se vende em la sociedade? No, positividade, feliz, redes sociais com famílias perfeitas, e nós nos quedamos, não é possível. Em minha vida não há esta forma de viver. Então é importante acolher seu sentimento, perceber que há uma humanidade em sofrer, pero não quedar em sofrer. Quedar em sofrimento pode nos deixar, pode Dejarnos. dejarnos uma forma de sem salida. Então, aí é um fator de muito riesgo, Sí. como suicídio ou depressão, ansiedade, estas coisas. Sí. Sí, sí, sí. Y esto también lo traía a colación porque queríamos hablar un poco sobre ese síndrome del impostor, ¿no? Era recurrente en las conversaciones que teníamos en la facultad, siempre de hablar, no, es que ese es el síndrome del impostor. Y yo pienso que a veces se lanzan como términos al aire y yo, pues sí, yo digamos que reconozco por el nombre que tiene, que puede ser un momento o una variedad de momentos en los que yo me sienta como un impostor, ¿no? En mi propia vida, como que yo, y lo hablábamos con Lorena, yo no me siento, o sea, como que estoy ocupando un espacio que no Que no me me pertenece, merezco. como que yo llegué aquí porque, sí, como que yo le decía a Lore, yo alguna vez sentí, yo estoy aquí porque no, había poquitos candidatos, entonces me escogieron a mí. Foi suerte. Yo no, Sí, muchas fue pura veces suerte. yo creo que Ujú. siempre uno piensa eso, no, eso fue suerte, o sea, tuve mucha suerte, Dios me quiere un montón. Sí, no es que me lo merezca, es que me tocó. Sí, Uhum. Exacto. Pero entonces, digamos que estamos usando ese término de manera adecuada. ¿Eso es el síndrome del impostor? Sí, puede decir que sí. No es una enfermedad documentada, pero es común que las personas que sienten que no merecen estar donde están son una fraude, hay ansiedad, inseguridad, dudas sobre su propia capacidad, como he dicho
RIME. Entonces es más común en algunos espacios como la academia. Hay expectativas de conocimiento, como que voy a sostener este papel, aluna, USP, doctora. Entonces es muy pesado, muy demasiado Sí. quedar en este papel. Creo que tenga una relación cercana con estas representaciones que las redes sociales nos traen, como los ideales. Entonces, nosotras nos ponemos en esta condición de aluna USP, como si o staff, né, los bastidores, Sí, né, quando nos quedamos solitas em nossas casas, que temos uma série de sentimentos que são saludáveis, necessários. Então, é humano no saber, no dizer que não sei sobre isso. E não temos espaço para isso, nem para nós outras mesmas, né? Não sei como se dizer, não sei, não pertenço mais para, né? Não há merecimento, não há uma coisa para sostener este espaço, porque creio que falte, não somente em academia, mas em todas as relações sociais, este lado humano de sentir tristeza, raiva, embirra, compaixão, então, ódio, amor. Não podemos dizer sobre estas coisas. Fadiga, né? Porque como assim ha logrado uma posição tão importante? Então, não há permissão para falar sobre isto, como se fosse sinal de fraqueza. Sí, una señal de sí, debilidad. como si fuera una Debilidade, Sí. es una señal de debilidad. Digamos que de esa manera no lo enseña la sociedad totalmente. Decir no sé, y eso es una cosa con la que yo lucho a diario. Para mí es difícil decir, por ejemplo, en el laboratorio en el que trabajo ahora, no vamos a hacer este análisis estadístico. Para mí es súper difícil No decir, sé. yo no sé cómo hacer eso. ¿Por qué? Porque todo el tiempo me están recordando, bueno, el PhD, y entonces los doctores saben de esto y de lo otro, y yo me ponía a pensar, no, o sea, yo sé cómo hacer un doctorado, pero esa cantidad de cosas, no sé, pero es difícil para mí decir, no sé, pero voy a mirar cómo se hace. Todavía es difícil para mí reconocer que no sé, que hay muchas cosas que no sé. Sí. Y que sí, lo que tú dices, que deberíamos tener un lado más humano en esa relación, las relaciones laborales, las relaciones académicas, poder decirle a la gente, sí, no sé, pero parte de hacer un posgrado y de ser un posgraduando y de ser un doctor y o de tener una maestría es que yo no me las sé todas, pero tengo mecanismos y tengo herramientas para saber dónde está la información y dónde puedo encontrarla, cómo la puedo comunicar, si es una cosa que podría servir o no, un pensamiento crítico, y todas estas cosas, ¿no? Pero es bien difícil. No es solamente la presión propia, la presión de las personas que te rodean en la academia y además la externa, porque la gente piensa que por el hecho de tú haber hecho una maestría en X área o un doctorado en X área te hace experto y súper sabelo todo de ese tema. Y no es así, no es así, es una cosa, entonces viene esa presión externa también de la gente creyendo que tú te las tienes que saber. Entonces, ese mismo miedo es porque como ellos piensan eso, ¿tú cómo les vas a decir que no sabes? Sí, es esa presión. Sí. Temos que pensar em várias perspectivas, dimensões, né? Penso que mais ou menos 4 dimensões. Individual, tem pessoas que são mais seguras,
menos seguras, coletiva. Há grupos que sofrem de maneira diferente, as mulheres, como he dicho, discapacitados, aí área sociocultural também, cultura de redes sociais, como he dicho, este ideal de mulher, ideal de pareja, ideal Sí. de alunado em USP, como se todos os alunados USP fossem CDF, high CDF, não sei. Então, institucional também. A universidade, alguns professores que também fazem uma forma de manejar com o poder de forma coercitiva, Sí. demasiada, né? Como se assim que é bueno professor. Então, há uma cultura em variadas dimensões que temos que ter estes espaços de reflejar sobre estas experiências, como vosotras estão proponendo em este espaço. Porque se quedamos em esta ideia, e não vai cambiar, né? É uma coisa muito já consolidada, já está posta, já é facto. Não, pero passo a passo, uma pequena ação em seu labor, em seu trabalho, não sei fazer tabela. Ujú. Eu não sei. É uma ferramenta também, em uma forma de ajudar uma pessoa. Eu não sei, pero vou a procurar. Vale? Ok, vou a procurar, eu não sei. Isso é confiança. Isso, o que é confiança? É um ambiente que há uma certa previsibilidade. E por isso que vosotras, creio que também sentiram um sofrimento em Brasil, porque não houve uma previsibilidade. Como que pega um transporte? Como? Mas é carne ou é frango? Não sei. A pensar quais são as... me quedei um pouquinho em Espanha e também, algumas vezes, cansava não olvidar, não escuchar minha língua materna. Então, era muito raro acordar e dormir com o espanhol, né? Então, Sí. porque a língua é um simbolismo tão importante, com um senso de identidade. Sí. Em uma situação que eu também passei em USP. Não sei quando é a matrícula, a data, as fechas, né, de las coisas, mas estou em Brasil. Meu sofrimento era compartido em almoço com minha madre. Madre, não sei. E arroz, feijão, minha comida. Me quedava feliz. Então, puedo imaginar o quanto de sofrimento que, ao mesmo tempo, ha traído um crescimento, creio, Claro, muito grande para claro que vosotras, sí. ¿verdad? Sí, de Claro. acuerdo. Ese tema que tú dices del idioma, de nuestra lengua materna, en el caso nuestro español, y bueno, la comida, la música, muchas cosas que uno extraña. Yo no sé si eso tiene un nombre. Desde la psicología, por ejemplo, si eso está clasificado de alguna manera, la soledad que uno siente por la ausencia de esas cosas, porque creo que ese tipo de cosas específicas afectan y generan un tipo de soledad diferente. No es la soledad de tristeza, de falta de compañía, sino es la soledad que genera el no estar en tu casa, ¿sí? El no estar rodeada de lo que normalmente tienes, pero específicamente de cosas que hacen parte de tu identidad cultural. No sé si eso tiene un nombre. Sim, não sei se tem um nome, pero há uma importante consideração que hacemos quando vamos compreender alguma pessoa é pensar em seu contexto. Então, o contexto me forma, eu formo meu contexto. E quando estou em um contexto não familiar,
esto trae consecuencias esperadas para esta persona. Entonces, hay investigaciones que muestran esta relación directa con tira de um contexto familiar, previsível, como he dicho, uma das primeiras habilidades que temos como seres humanos é a confiança, o sentimento de confiança, que logramos quando temos uma constância. Há uma repetição de coisas, sonidos, toques, quando bebê, e depois a língua, lograr nomear o que sente, o que pensa, e quando se tira deste ambiente de repetições, de previsibilidade, há desamparo, é fato. E a cultura é uma formadora de nossa identidade, é onde nos reconhecemos enquanto pessoas. Então, é muito difícil. Há trabalhos muito interessantes com pessoas que necessitam cambiar de identidade por algum motivo, de ameaça, acossos, por exemplo, casos limites, né? Ou refugiados. Então, há uma vulnerabilidade muito grande. Além da violência, também a identidade. Então, é como uma parte de si que morre. Sí, Eso. se muere. Muere. Sí, É um duelo para trabalhar claro. por toda a vida. Eso hablando de migrantes, digamos, ese era un tema que yo le decía a Lore, es muy, muy importante que pudiéramos tratar algún día porque ambas tuvimos la experiencia. Sí. Nosotras también fuimos migrantes, ¿no? Digamos de manera voluntaria y tuvimos esas experiencias yo le decía a Lorena, yo me sentía a veces como si yo tuviera una doble vida. Una vida que se había quedado aquí, pero sin embargo mis papás y mis hermanos siguen aquí viviendo cosas sin mí y yo estoy allá haciendo la vida que quiero, porque es lo que yo escogí, es lo que quiero vivir, pero me hace falta un pedacito, hay una cosa que me falta. Y hoy es como ese síndrome de adaptación, de volver. Entonces yo estoy volviendo a mi entorno y me siento cómoda porque estoy en mi casa, estoy con mis perros, estoy con mis amigos, con mi familia, pero me hace falta la vida que tenía en Brasil. Me hace falta Brasil. Y tengo, de hecho, una tendencia grande a escuchar muchas cosas en portugués, a hablar con muchas personas en portugués, con las amigas que hice en el doctorado continúo hablando. Entonces es una dualidad que primero que uno no se imagina que va a experimentar cuando se va, porque uno piensa, pues, está en digamos, en sus cosas académicas y ya pensando que me voy para la universidad y bueno, en mi caso era la USP, yo estaba muy entusiasmada y São Paulo, que es una ciudad inmensa y yo siempre quise vivir en una ciudad del tamaño de São Paulo, en una megaciudad, saber qué es vivir en una megaciudad, pero ahora me faltan esos pedacitos, entonces digamos que no, es también un duelo hacia volver, ¿no? También es un duelo. Sí, sí. Hay un psiquiatra muy importante que estudia duelo y él se dice, a toda perda hay un ganho. Entonces, quedar en Brasil, hay perdas y ganhos. Y quedarse en mi hogar, perdas y ganhos. Y el punto es cómo que voy compreendendo todo esto, dando sentido em minha vida, que hace sentido algumas vezes quedar por 4 anos, 7 anos, não sei, em Brasil. Há sentido, hubo sentido nisto. Então, tentar criar esses simbolismos, estas formas de sentir e pensar, que há uma Jimena também viva dentro de si,
que se fue un poquito brasileña, no sé si brasileña es muy fuerte tal vez, pero una Jimena colombiana, siempre colombiana, que transitó, que circuló, hay un movimiento en Brasil y se volvió. Y también no estás como antes, certamente, Ujú. ¿eh? En Lumena. Entonces, creo que depende de la perspectiva. O duelo é muito saudável também e o processo de duelo é um trabalho intenso, emocional, porque requiere pensar, pensar, repetir, repetir para elaborar e quando se elabora, creio que é quando se chega nesta ideia. Há uma Jimena viva dentro de mim que teve essa experiência em Brasil e há um estranho benigno, Ujú. né? Talvez isto, um pouquito sobre duelo. Sí. Y también porque es interesante que lo que tú decías, ¿no? O para mí, y lo hablamos con Lore también, la colombianidad también se volvió entonces una cosa más fuerte. Sentirme colombiana, querer escuchar música que yo en Colombia no escuchaba, ya sentía la necesidad entonces de poner un bambuco, un ritmo típico colombiano, de cantar una canción colombiana. Em, y yo hice mi tesis de doctorado con datos colombianos, tratando de hacer ciencia colombiana, porque era una cosa que me movía mucho, todavía me mueve mucho. Pero entonces yo también me encontré, y esto es un tópico del que también queríamos hablar, em, con que encontré con una realidad colombiana que ya no era solamente mi identidad y solo lo bonito de la música y de la comida y de extrañar mi idioma, sino de una realidad de inequidad, de falta de acceso a la salud, de bueno, una cantidad de cosas que para mí en final de doctorado fueron difíciles porque tenía que tratarlas, tenía que escribir sobre eso, cómo hay lugares en el país en donde no hay acceso a la salud o le dicen a uno hay acceso, pero resulta que para llegar al centro médico hay que viajar 10 horas, unas horas en caballo, luego hay que coger un barquito hasta el siguiente pueblo y de ahí un bus. Eh, entonces era un tema bien difícil y yo sé que Lore también tuvo la experiencia de trabajar en Colombia y hay momentos en que esos temas también de la tesis y la disertación lo mueven a uno mucho, también le tocan fibras que lo ponen en estos estados a veces también de tristeza, ¿no? Ujú. Afectan mucho emocionalmente. Y esa es otra cosa que habíamos hablado en el episodio anterior, no sé, o si lo hablamos fuera de micrófono, pero era, por ejemplo, lo que le pasó a Jime o lo que me pasó a mí, que yo tuve un contacto directo con estas personas. Yo hice entrevistas, estuve en las fincas de los campesinos colombianos de mi región, además de la región donde yo crecí, donde nací y crecí. Entonces, ver eso que dice Jimé, ver cómo la injusticia en muchas formas, ver la inequidad, ver pobreza, ver dificultades, cosas que hacen que uno se sienta impotente, hacen muy difícil ese periodo de trabajo con la disertación, por ejemplo, como que lo afectan a uno mucho. Una compañera mía, ahora que tú hablabas de las mujeres en la prisión, una compañera de la maestría, ella hizo su trabajo también en prisión en João Pessoa, que era donde vivíamos, y, Mm, y ella es una persona supremamente sensible, ella es muy sensible, entonces habían momentos en los mm, que se daba, yo le contaba a Jime, ella se sentía tan mm. mal y llegaba tan mal de esas entrevistas que se perdía y era preocupante porque pues Sim. ella lloraba y se encerraba en su casa, vivía sola
Entonces yo trataba de hablar con ella, de por lo menos saber cómo estaba porque me preocupaba mucho. Y ella decía, no, pues esta es mi forma de pasarlo, ¿sí? De enfrentar esto. Pero es duro. Uhum, Hay muchos escenarios, sim, los trabajos de maestría y doctorado, de investigación en maestría y doctorado son diversos y muchos de sim. ellos tienen estas cargas emocionales. Há um sofrimento. Quando iniciamos um projeto de investigação, já em el projeto, o objeto de investigação tem que ver com nossa biografia, verdade? Não, não há como, não há nada que quisiéramos conhecer se não há uma conexão com nossas biografias. É necessário que haja algo de uma inquietude, de lo contrário, não podemos suportar. Estudar é muito aburrido, não é verdade? Metodológico. Então, o objeto tem que ser uma coisa interessante, que haja sentido para nós Allá. outros. Haja sentido para nós outras. Então, entrar em essa rotina metodológica de la investigação temos que estar cerca de este objeto. E é uma paradoja, uma contradição, porque necessitamos profundizar no objeto, pero sim perdemos-nos, não podemos mergulhar. Não sei se é Sí. assim que se habla em espanhol, como sua amiga, né? Ujú. Há que ter uma sensibilidade, né? Porque temos que estar aberta para esta experiência, pero não encontrar uma medida de Un aproximar, equilibrio. afastar. Equilíbrio difícil, não há receita, e o que há que podemos dizer enquanto psicologia é conhecer-se, conhecer seus limites, reconhecer seus esforços, Ujú. compreender quando seu corpo te dá sinais, né? Por exemplo, taquicardia, sudar, Sudoración. né? Sudoração, ou reconhecer seus pensamentos. Estou com medo, estou muito triste, não me logro escrever de uma forma mais distante. Há uma necessidade. Ujú. Necessitamos estar cerca e distante, é uma paradoja, não tem como ter uma fórmula especial para isto. Há um antropólogo que me gusta bastante, que se chama Geertz. Geertz ele escreveu que devemos estar no ombro de los participantes. Nunca seremos eles. Nunca será, ai, me senti como mi participante. Não, tu não és su participante. Pero devemos ver em sua perspectiva. Então, em seu ombro. Cerquita, pero não ele. Sí. Senão, mergulha na dor, Sí. na vulnerabilidade. E talvez pensar que nossas investigações, de alguma forma, há um papel de cidadã, há um papel social que né, tentamos uma semilha pequena, pero há uma oportunidade de concretude, de concretizar, Sí. uma possibilidade de estar transformando socialmente, que seja em âmbito acadêmico. Creo que esto nos acalma, talvez. Sí, eso hablábamos con Sí. Jime, ¿no? Decíamos, sí, o sea, uno tiene muchos sentimientos difíciles en ese tipo de trabajos, pero por lo menos está eso, ¿no? Le genera a uno un poco de bienestar y de tranquilidad, como dices tú, el pensar que por lo menos el resultado de la investigación de uno va a mostrar que hay un problema y que probablemente las personas que se pueden hacer de eso lo tendrán ahí a disposición para ver si lo pueden resolver. Creo que es lo que nos da un poquito de tranquilidad. De Sí, acuerdo. sí, sí. En psicología se llama sublimación.
É uma forma de defesa para sobreviver a sofrimentos em geral, né? Pegar um sofrimento e transformar em uma coisa socialmente importante, como nossas investigações. Temos que acreditar nisso. Sí, creer que podemos transformar. Sí, Que es difícil, ¿no? Es difícil porque uno a medida que va creciendo y va madurando se da cuenta que uno solito no puede cambiar el mundo, que sueña con hacerlo, pero uno solo no puede cambiarlo. Pero por lo menos sí puede poner el conocimiento, digamos que a favor, ¿no? Y en favor de la sociedad y contribuir en algo y eso es suficiente. O sea, tenemos también que parar Sí. de decirnos que no es suficiente. Eso es suficiente Sí. y nos da también sentido a lo que hacemos y sentido a hacer todos estos sacrificios pues sacrificios entre comillas, digo yo, porque de todas maneras la experiencia nunca fue mala. Jamás fue sí, mala, por más que estuviéramos lejos. Yo creo que la experiencia, al contrario. sí, Sí, verdade. y como decías tú, Tatiana, hace un ratico, es como eso, ¿no? Pues no todo es color de rosa, como decimos, no todo es maravilloso, Sim. hay cosas difíciles, hay momentos, eh, digamos, duros que uno tiene que enfrentar, pero hay que ver el lado positivo y logramos muchas cosas buenas también, tuvimos experiencias muy buenas, es cierto. No es algo de llorar todo el tiempo. No. Sí. Sí, el crisis es a única oportunidade de crescimento. Desarrollo, né, Sí. só há quando há uma crise. Crise é marco, ou para evolução ou para regressão. Então, necessita Sí, claro. de marco, uma crise. Então, é necessário. Creio que esta ideia necessita de mais repercussão, talvez, Ujú. para os jovens, estudantes. Ujú. Percebo em meus estudantes, um objeto de investigação é muito ambicioso. Quando vamos nos quedando mais velhas, não sei, mais senhores, maiores, Envejeciendo. o objeto é mais humilde. Sí. Ujú. Porque Sí. não necessita, não vamos cambiar o mundo, pero vamos trazer uma compreensão de esta população. Isto é muito belo, que bueno. Então, creio que a cada ano que se passa, vamos a ter esta percepção mais sencilla, Ujú. humilde. Sí, es cierto. Bueno, que ya como para ir cerrando, no sé, igual si tú quieres de pronto comentarnos algo más, si quieres hablar de alguna cosa que de pronto nosotras no hayamos tenido en cuenta y a ti te parezca importante en estos temas que hemos tratado hoy, si quieres comentarnos algo adicional. Uhum. Creio que a cada tema que hablamos nessa charla daria para, né, falar uma tese que penso que foi muito interessante me quedar aqui com vosotras. Penso que é importante dizer cuide-se quem está escutando este podcast. Pense em lo que já ha ajudado a superar as dificuldades no passado e em lo que pode fazer para manter-se fuerte. Recuerde que você não é responsável de resolver todos os problemas de las personas. Intente tomar-se tempo para comer, descansar, relajar-se. Intente manter um horário de trabalho razonável, de forma que não se agote demasiado. Então, não se agote. Obtenha apoio hablando com seus amigos, seres queridos e outras pessoas em las que confie.
e é momento de pensar em ferramentas para gestionar quais são as decisões que tomas em sua vida. Mis decisões se centram em meu bem-estar físico e emocional, que perdas e ganâncias, assumo perdas e ganhos, né, estão involucradas nesse processo. Creio que esta perspectiva em la psicologia contemporânea é a mais hablada hoje. Cuide-se, autocuidado, saber se... Qué fuerte. Ese es un final maravilloso. Porque sí es muy fácil. Es muy fácil pensar que uno tiene que ser productivo todo el tiempo, sea en la posgraduación o en el trabajo, en el ámbito que sea uno. Y no sé si sea una cosa muy femenina, porque nosotras tenemos también una educación que nos lleva a pensar que todos los roles que desempeñamos tienen que ser muy, muy bien desempeñados, que tenemos que ser madres, esposas, amigas, amantes, profesionales de nota 10 todo el tiempo y pues es imposible, no hay horas en el día para hacerlo todo perfecto y hacerlo todo el tiempo, ¿no? E bonitas, né? Maquillaje, né? Cabello, pelos lindos, siempre lindos. Sí, es la imagen que se ha construido, sí, es una ¿no? presión. Además, Sí, sí, una presión social bien grande. Bueno, sí, sí. bueno, entonces, pues no sé, entonces dejamos por aquí. Seguramente podremos invitar a Tati en otros podcasts que siga practicando ese español, que está súper divino, está muy... Sí. No sé. Me sentí con síndrome del impostor. Súper bien. Estuvo muy bien. Entonces, Muchas nada, gracias. Y que hayas aceptado la invitación, este tiempo que nos has regalado, que definitivamente es pues muy valioso. Invitar a las personas a que sigan a Tati en sus redes sociales. Tati tiene Instagram, que sería @psi.tatipereira, no de Sí. psicóloga Tati Pereira. Que la sigan por ahí. Ella tiene unos stories bien interesantes. Ahora mismo estaba hablando precisamente sobre el cuidado y sobre el ser cuidador. Además, siempre tiene muchas interacciones, está preguntándonos qué queremos saber, qué queremos que ella hable. Eso es súper chévere porque son muy pocos psicólogos de verdad que uno encuentra que le dicen a uno, venga, ¿qué me quiere preguntar? Y yo le respondo. Y Tatiana además lo hace con toda la responsabilidad de lo que significa hablarle a las personas de su psiquis y de su salud mental. Entonces, Tati, muchísimas gracias. Muchas gracias por haber aceptado la invitación y, como dice Jime, por el tiempo que nos acompañaste hoy y por todos esos consejos también que vale la pena también decirle a la gente ahora, aprovechar antes de cerrar, que en el momento en que se sientan en una situación difícil busquen ayuda, porque hay mucho tabú, como ya habíamos dicho en el episodio anterior, frente al tema de salud mental y es importantísimo atenderlo, entonces no hay que sentir ni pena ni sentir miedo por buscar ayuda. Si usted no siente la confianza para ir a buscar ayuda profesional inicialmente, por lo menos coménteselo a alguien que le pueda ayudar a encontrar esa salida. Entonces, nada, creo que era eso. Muchas gracias también a todos. Muchas gracias a ti por acompañarnos. Gracias, Jime, también. Muchas gracias. Es un acto de fuerza, ¿verdad? Es un acto de fuerza decir o que se siente, entonces es verdad. Y mucho gusto quedarse con vosotras en esta tarde y besos desde Brasil. Es un placer. Y estoy abierta para outras oportunidades se se hace necesario. Muchas gracias. Claro que sí. Que sí. Gracias a todos. Beijo. Besos. Bueno. Sí, dando cuento. Chao. Chao. Chao, adiós. Gracias.
les gustó este episodio, no olviden recomendarlo a las personas que conocen. Síganos en Instagram en @sintantocuento.col y recuerden que pueden enviar sus comentarios y proponer nuevos temas en el correo sintantocuentocol@gmail.com. Nos vemos en el próximo.